días. Hoy es un día muy festivo. Hoy es un día de fiesta. Hoy es un día que la iglesia ha querido tener un enfoque en el tema de las primicias. Y todo lo que se ha hecho hasta ahora ha sido en ese sentido. Creo que me tocó y lo tenía preparado charlar con Filomena. La hermana Filomena es la inspiración para poder expresar este tema, porque a Giovanni lo pasamos por dormilón, ¿cierto? A Roberta la dejamos que se entretenga con su Betty la Fea. Hay algunos que no somos Betty, pero sí somos feos. Entonces, cada cual se entretiene en lo que no puede gobernar. Pero vamos a entender que nosotros podemos, a través de la sencilla palabra de Dios, aprender cosas sencillas para llevarlas a la práctica. Y en la práctica, saber si hay bendición o no pasa nada. Y es como vamos a ver con este tema. Es un tema, como decía Filomena, eso por ahí en la Biblia no está. Primicias. Miremos a ver si de pronto la encontramos. En la Biblia de ella no. Pero resulta que eso de pronto se lo inventó el pastor. Vamos a ver si eso es que se lo inventó el pastor. Y decía Filomena muy alegremente que mejor se dedicaba a otra cosa, como era a barrer, en vez de estar pensando en ofrendas, diezmos, primicias, cosas que era por hacer plata o por ganar plata, por sacarle la plata a la gente. De pronto en el pensamiento y en el corazón de Filomena está lo que en muchos filomenos y filomenas también ha permanecido por tiempo, este tipo de pensamientos. Pero voy a decirles que nosotros tenemos la posibilidad de encontrar en el común del mundo que conocemos personas que son economistas, son graduados en economía. Hay personas que se han graduado en Derecho, son abogados. Hay personas que se han graduado en Arquitectura, son arquitectos. Hay otros que se han graduado en administradores de empresas, y tienen su grado en Administración de Empresas. Voy a decirles, y esto es parte del título, luego les ponemos un final al título, que ya todos hemos sido graduados. De pronto alguno dirá, yo no tengo el cartón de ninguna universidad, eso no es conmigo. Señor y señora, todos ya estamos graduados. Esa es parte del título. Ya les digo de qué. Alguno preferiría de médico o de abogado. Ya les digo de qué. Encontramos nosotros en un texto conocido, que es el que vamos a mirar, porque es la base, Salmo 24. Este es un tema sencillo y por lo tanto yo no me voy a detener mayor cosa, y ustedes lo que van a hacer es escudriñar las escrituras a partir de lo que se les deja acá, para confirmar y para profundizar en el tema. Entonces, el Salmo 24, el primer versículo, Salmo de David, dice una verdad que solo Filomena la refuta. El resto la vamos a meditar, y de pronto Filomena también, y cambie de pensamiento. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Miren todo lo que contiene.
de Jehová, ¿qué es? La tierra. No es una vara cuadrada, no es un metro cuadrado, no es una hectárea, no es una fanegada, es toda la tierra. ¿De quién es? De Jehová. Y su plenitud, lo que se encuentre, lo que haya, lo que por ahí está, en la tierra y su plenitud, la tierra y su contenido. El mundo animal, mundo vegetal, mundo humano, mundo de las aves, mundo de las aguas, todo eso es ¿de quién? De Jehová. Y por si acaso, los que en él habitan, no solo los animales, no solo las bestias, no solo el ganado, no solo las aves, sino ¿quiénes más? Los seres humanos, incluyéndonos nosotros. Hasta ahí. Filomena no siga refutando eso porque todo es ¿de quién? De Jehová, de Dios, el Creador. Esa es la base de nuestro tema. Señor, en esta hora te pedimos que tú nos enseñes a comprender la majestad, la gloria que tienes tú y por lo tanto el respeto a ti, entender lo que tú quieres de nosotros. Frente a ti, frente a tu majestad, ayúdanos por el Espíritu Santo para que tu palabra sea clara y sencilla y la podamos llevar a la práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, voy a leer dos temas así y ustedes lo que logran anotar, y si no después creo que eso queda grabado, lo pueden y lo miran y lo sacan ahí. Pero primero, ¿ustedes han oído hablar del término, por ejemplo, capataz? ¿Qué es un capataz? Una persona que manda, que organiza, dirige un grupo de obreros, de trabajadores, ¿cierto? Esa persona, por ejemplo, en una obra de construcción, ahí se cargo de un capataz para que tenga una cuadrilla de obreros y los maneja y les da las instrucciones y los está chequeando. De pronto, ese edificio, ¿de quién podría ser? El que lo mandó a hacer, el que puso la plata, el que lo diseñó, pero el capataz hace una tarea. ¿Ustedes han oído hablar del término en las fincas, mayordomo? ¿Qué es el mayordomo? Es un poquito parecido al capataz, ¿cierto? Lo que pasa es que por el tipo de desempeño que hace, es más propio llamarle un mayordomo, que se le entrega a él la finca y esa persona, creo que en otras partes lo llaman un agregado. Parece que es otro término que utilizan. Yo como soy citadino no conozco muy bien los términos de allá. Esos mayordomos se encargan del ganado, se encargan de que los árboles, los frutales, todo ese tipo de cosas estén como todo al día, que el agua esté, que las vacas que hay que ordeñarlas. Ese es el mayordomo que dirige la finca. ¿De quién será la finca? De don A, B, C, del dueño. ¿Y qué es el mayordomo? Tiene su tarea, hace y es el mayordomo de la finca de no sé qué. Principios de mayordomía, 5, 6 principios ahí rapidito que ustedes los miran después. Reconocer a Dios como el dueño. Filomena, no refute. Salmos 24, 1. No hay otro dueño de todo. Dios es el dueño. Segundo, hay que administrar. El administrador, el capataz, el mayordomo administra. Pero ¿cómo hay que administrar? Hay que administrar sabiamente, ¿sí? Con capacidad, con sabiduría, que se administra los recursos que se le entregan. Administrar sabiamente los recursos. Ser fiel y responsable. ¿Fiel a quién? Probablemente fiel al dueño de la empresa, al dueño del edificio, al dueño de la finca. Irresponsable. ¿Ante quién?
ante el dueño de la empresa, ante el dueño del edificio, ante el dueño de la finca. Cuarto, vivir en obediencia a los mandamientos. Vivir en obediencia a los mandamientos. Las órdenes que da el dueño de la finca tienen que cumplir. Las órdenes que da el dueño del edificio se tienen que cumplir. ¿Quién las cumple? El que tenga que cumplirlas. Y hay que ser obedientes. Vivir en obediencia es un principio de mayordomía. Practicar la generosidad. Ahí empieza a complicarse la vida, ¿verdad, Filomena? Es que no es tan fácil ser generoso. ¿Por qué? Porque a veces no logro dar sino de lo que me sobra. Como principio mío yo prefiero dar, sí, pero de lo que me sobra. Resulta que la pared está que se cae y el capataz ve que y mira el horario y mira su cuadrilla y la pared no da espera a ponerle unas taranqueras y unos soportes para que no se caiga y hay que hacer, pero mira el reloj y la hora de salida de él, de la gente. ¿Qué hace? Que se caiga. Mañana miramos a ver si eso sí se cayó cuando ya estábamos todos saliendo. ¿Qué culpa? ¿Creen que lo haría así? No. Esa persona, por responsabilidad, por fidelidad, es generoso con el tiempo y le da el tiempito extra que necesita para que esa pared no se caiga. No pasa nada, pero queda satisfecho, ¿sí? Y rinde cuentas de buenos resultados. Finalmente, buscar el reino de Dios, su justicia. Y por si acaso, lo demás, eso es como ñapa. Lo demás llega solito. Lo demás va llegando. Dios de gracia lo va entregando. Ahí terminamos. Entonces no es invento del pastor, hermana Filomena. Hay una trayectoria de conocimiento de que el pueblo judío tenía, por situaciones que se les había presentado y por órdenes de Dios, una serie de festividades, conmemoraciones, celebraciones. Por eso hoy es una celebración, una conmemoración lo que estamos haciendo. No quiere decir que seamos judíos, ni quiere decir que nosotros estemos en la misma rutina de ellos, pero simplemente adquirimos ciertas conductas que son sanas y que la Biblia las respalda como que traen beneficio, bendición para nosotros y hacen parte de buscar el reino de Dios y su justicia. Les voy a mencionar rápidamente para que crean que por ahí figura eso. Sí está. Purim. La fiesta de Purim era una fiesta que la celebran ellos entre febrero y marzo, los judíos, por calendario parecido al de nosotros. Ellos tienen otros nombres, los meses y eso, pero más o menos coincide con esas fechas. ¿A raíz de qué? ¿Se acuerdan ustedes de la esposa de Asuero que se llamaba Esther, reina, que era judía? Y se acuerdan de un personaje, aquí hace poco lo mencionamos, el personaje que intentó hacerle mal al pueblo judío y se llamaba Amán, y se inventó una treta para ver si se los quitaba de encima, dando una orden por parte del rey para que los mataran por ser judíos. Y entonces eso le falló. La que intervino ahí fue Esther, a raíz de un consejo que le dio el familiar Mardoqueo. ¿Y qué pasó ahí? Dios liberó al pueblo judío de esa condición de matanza que iba a haber. Eso se celebra por estas fechas y se llama la fiesta de Purim. Ustedes la han oído mencionar, o liberación. Segunda, una fiesta mucho más conocida, la Pascua. La Pascua coincide por... Pascua es un término muy etéreo, en cambio si hablamos de panes sin levadura, ya uno entiende como de qué se trata, que es comer pan que no contenga levadura, que no esté elevado, soplado y que tenga puro aire.
sino que sea suculento. Eso era una celebración que se hacía a partir de otra liberación. El pueblo de Israel fue liberado de la primera que tenemos historia, de Egipto. Fueron sacados de Egipto y Dios los sacó, incluso los sacó así a las carreras. Recuerdan ustedes que la gente ni les dijeron que no, que durmieran pues con la ropa puesta, porque tenían que salir. Ese es el motivo de la fiesta de la Pascua, más o menos entre marzo y abril se celebra. Viene una tercera que se llama Pentecostés, conocida por nosotros. Pentecostés o fiesta de las semanas, o fiesta de la siega. Ahí es donde empieza uno a mirar alimento, a mirar panes sin levadura, a mirar condiciones de siembra y cosecha, y pasan un tiempo. Entonces cuando llega el tiempo de la siega, la gente va y coge los frutos y hacen la siega, segar el trigo, la cebada, y cogen el fruto y ¿qué hacen? Venían a Dios y daban las primicias. Ahí es donde se origina esa fiesta de las primicias. Era darle el agradecimiento a Dios, traían al templo, traían a los sacerdotes, traían esas primicias de lo que su cosecha les entregó. Luego viene una que se llama de las trompetas. Sonaban las trompetas y todo el mundo era a descansar, a estar tranquilo en esa temporada. Viene una quinta que ustedes conocen con otro nombre, es la expiación. La expiación es una vez al año. La expiación era una especie de perdón para ciertas deudas y para ciertos compromisos. Esa la conocen ustedes con el otro nombre, Yom Kippur, ¿cierto? Ustedes algunas veces lo han oído. Viene una sexta que se llama la de los tabernáculos o las cabañas, o también la fiesta de las cosechas, más o menos en septiembre, octubre. Y viene una, finalmente, que se llama la fiesta de las luces. Esa fiesta de las luces se celebra más o menos de los finales de diciembre, coincide un poco con la Navidad nuestra, la fiesta del 25 de diciembre en adelante, coge un poco enero. Se hacen en celebración, en agradecimiento a un evento de recuperación del pueblo, del templo de Jerusalén, que había sido tomado por los bárbaros gentiles y había sido profanado. Ustedes, si lo quieren leer, en uno de los libros que llamamos deuterocanónicos de los Macabeos, que es primero y segundo de Macabeos, ahí ustedes encuentran un poco toda esa historia, que es el cumplimiento de una profanación que había sido, Daniel mismo la había profetizado, la profanación en el templo. Eso es hacia el año 164, 165 antes de Cristo, que entran, se toman el templo por parte de los griegos. Hay un señor por allá, Antíoco Epífanes, y ese señor es el que viene y hace esa tarea y se cumple. Pero como vienen los Macabeos, toda una familia, Alejandro Janeo y una serie de personajes, Matatías, todos ellos participan en una liberación y sacan al enemigo y lo quitan de ahí y logran recuperar el templo. Ahí es la conmemoración. Listo, ya eso no es, eso ustedes lo profundizan. Diezmos, ofrendas y primicias. Ese es el terreno que no me gusta. Ay, Dios, bonito que le hablen a uno por ahí de las promesas. Bonito que le hablen a uno de las bienaventuranzas. Bonito que le hablen a uno del cielo y de las bendiciones. Pero cuando me meten con el diezmo, las ofrendas y las primicias se meten por mi bolsillo. Y es que lo mío es mío y nadie me lo quita, dicen por ahí. Salmo 24:1. Vamos metiéndonos con el bolsillo. ¿Será mío? ¿Será mío? Vamos a ir pensando. Jesús afirma a los maestros de la ley. Jesús, el tiempo de Cristo. Jesús le dice a los maestros de la ley y a los fariseos
que eran hombres que estaban viviendo un interregno en el cual se estaban ellos viviendo bajo la ley, bajo la orden de la ley de Moisés, y era la que cuidaban, y era la que pregonaban, y era la que hacían que todos la cumplieran, así ellos no la cumplieran, como dice Jesús, pero ellos, eso era lo que pregonaban, la ley. Todavía no tenían el nuevo pacto de Jesús que se había entregado en la cruz. Jesús estaba ahí con ellos y se estaba preparando el nuevo pacto que cambiaba el antiguo pacto, el pacto de la ley. Mateo 23, entonces ustedes encuentran que Jesús les dice: ustedes, señores fariseos, señores maestros de la ley, ustedes dan el diezmo de sus especies, de todo lo que tienen, ustedes se cuidan hasta de eso, hasta de lo más pequeñito, de la hierbabuena, de la caméndula, de cualquier tontería, ustedes todo eso lo diezman, se cuidan, pero han olvidado, les dijo él, los asuntos más importantes de la ley. ¿Cómo así? Si damos el diezmo hasta de la hierbabuena, entonces, ¿de qué nos hemos olvidado? La estamos cumpliendo. Mira, es que la ley tiene una esencia. Por ahí creo que hay abogados. Hay un término que se llama el espíritu de la ley. El propósito de la ley. ¿Qué hay detrás? ¿Hacia dónde? Una orden, ¿qué es lo que intenta hacer? Miren, ustedes diariamente se encuentran con los semáforos. Los semáforos son un ejercicio del uso de la ley, de la norma. ¿Para qué son? Alguien que diga, ¿para qué sirve un semáforo? No oigo. Controlar el tráfico. ¿Qué más? Evitar accidentes. ¿Quién lo dijo? Evitar. Pero ahí no dice. ¿Sí? En el semáforo ahí no dice: pidas, evite accidente. Cuente hasta 3 y ahí no dice. Pero ya lo hemos introyectado, ya lo hemos aprendido. La costumbre de entender que eso que está ahí es muy básicamente controlar esa cosa. Pero miren lo que evita: accidentes. Y a pesar de que está ahí, hay accidentes. Pregúntenle a los fariseos. No se cumple. Entonces resulta que él les dijo: así es. El espíritu de la ley, eso no lo están cumpliendo, lo están olvidando. Deberían practicar lo uno y lo otro. Y el eneldo, la hierbabuena, la masticaria, lo que sea. Pero fíjense que hay otras cositas que están ahí subsumidas, como el espíritu, como la norma en sí misma. La Biblia enseña sobre el diezmo, así como enseña sobre otras cosas. Leamos la Biblia y ahí está enseñado qué es. Diezmo significa la 10ª parte. Es lo básico que entiende uno. Si hay una 10ª parte, hay el resto que sería una 9ª parte para completar el 100%. 10 más 90 igual 100%. Y lo importante aquí es el 100%. Pero 90 más 10 da 100%. Hay una regla matemática usada por Dios que es: se da el 10% y ¿qué le queda a la persona? 90%. Hasta ahí no hay problema. El otro tiene su 100%, no da el diezmo. ¿Qué le queda? 100%. Pero Dios le dice: fresco, 90% con mi bendición. Anda a trabajar, anda a producir, anda a gastar, que yo lo voy a bendecir su 90%. Y al otro, el Señor le dice: qué pena, haga lo que pueda con su 100%. Si usted se cree el dueño de su 100%, trabaje, gaste y mire hasta dónde le alcanza. Pero no lo puedo bendecir porque usted no
entiende que eso que tiene es mío. Salmo 24:1. ¿Sí? El 24-1 es el de la hermana Filomena. El 24:1 sí está aquí en la Biblia. Entonces resulta que nosotros encontramos que Él nos enseña esas cosas. Pero miren la enorme diferencia que es sencilla y es la que les quiero dejar. El Antiguo Testamento habla del diezmo y enseña en detalle el diezmo. En el Nuevo Testamento el mismo Señor Jesús dice, háganlo con la parte fundamental de dar para el Señor lo que es del Señor. En el Antiguo Testamento, en el Pacto Antiguo, era obligatorio. La ley era obligatoria. El diezmo hacía parte de la ley, era obligatoria. Pero resulta que su propósito, Dios lo hizo así, diseñó y ordenó que eso fuera así. ¿Por qué? Porque su propósito era apoyar financieramente a un gobierno teocrático. Estábamos en una etapa en la cual Dios mismo gobernaba a su pueblo y Dios mismo diseñó cómo yo pongo un sumo sacerdote, cómo yo pongo una familia, una tribu que son los levitas, y todos ellos van a tener sus tareas y a todos ellos hay que proveerles, y entonces la provisión material para ellos, parte de eso va a ser por el diezmo. Y así lo ordenó y así tenía que cumplirse, y esa era la obligación de sostener a la obra, porque él era el que gobernaba, era un gobierno teocrático. Equivaldría hoy, en nuestra época, equivaldría a nuestras obligaciones. En esa época, el Antiguo Testamento, obligatorio el diezmo. En esta época son obligatorios los impuestos. Los impuestos que son los que se le pagan al fisco estatal por ciertas posesiones, por tener ciertas cosas, impuestos por ciertas actividades, impuestos para el Estado. Pero resulta entonces que en esa diferencia, lo obligatorio allá era el diezmo, lo obligatorio para nosotros son los impuestos. Miren ustedes el ejercicio práctico del diezmo en el Antiguo Testamento. Ustedes lo leen, ya seguramente lo han leído, simplemente recordarán que Abraham fue y se encontró con un sacerdote respetable que no se conoce en detalle, pero yo les invito a que ustedes cojan uno de los libros que casi nunca se leen, poco se leen, poco se mete uno en él, y ahí está toda la esencia de quién era Melquisedec. Y Jesús es el reflejo del sacerdocio de la orden de Melquisedec. Jesús, el sumo sacerdote. Y a partir del capítulo 9 del libro de Hebreos, esa carta que no se sabe ni quién la escribió, pero es una carta llena de conocimiento, por favor leanla y ahí van aclarando su tema de ese señor. Abraham se encontró con él y traía unos botines, una recompensa económica de bienes y demás, y él pagó el diezmo a Melquisedec. No existía la ley de Moisés, ¿sí? Cronológicamente todavía no había nacido Moisés, no habían dado la ley en el Sinaí. Entonces Abraham no cumplió la ley, simplemente sintió voluntariamente entregar a Melquisedec, que era un hombre de Dios, porque de pronto él entendió lo que hemos dicho por allá del Salmo 24, que todo era de Dios y que Dios le había dado ese botín y que él le daba a Dios parte de lo que él recibió. Más adelantico hay otro heredero que se llama Jacob, y Jacob tampoco está en el tiempo de Moisés, y sin embargo él también ofreció diezmo. Miren el libro de Génesis y allá van a aclarar ese tema. Pero son eventos aislados. ¿Por qué aislados? Porque fue que les nació a ellos voluntariamente, porque no estaban cumpliendo la ley, porque la ley no existía. Unos cientos años después es que entonces sí aparece la ley y se vuelve la obligación por la
ley de Moisés que se entregó allá en el Sinaí. Ustedes leen todo ese libro de Levíticos y por si no entienden Levíticos, refuerzan después con el Deuteronomio. Y ahí ven todo lo que era la ley de toda índole hasta los temas higiénicos. Se hablan en esa ley. Todo eso había que cumplirlo, todo eso era obligación de cumplir. Entonces, hermanos Filomenos, hermana Filomena, ¿Dios te ha guiado a diezmar? Amén. 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 Hazlo de manera voluntaria, con alegría, no como una obligación tributaria. Hermana Filomena, no porque el pastor lo ha ordenado. En la escritura está colocada como una posible bendición para nosotros. Dar con alegría, no como una obligación para la iglesia, ni para el pastor, ni para con nadie, solo con el dueño de todo. Amén. Y entonces viene otro temita, las ofrendas, que no es igual al diezmo. El diezmo es una décima parte de. Generalmente es cuando uno recibe su salario y uno aparta la décima parte y la trae con alegría, no por obligación. Miren, no es que el pastor tenga la lista y mensualmente saca la lista y empieza a publicar los que sí diezman y los que no diezman. Los que diezman se pueden sentar en las primeras filas y los que no diezman allá en la última. Yo no estoy hablando contra los de la última fila. Y resulta que eso no ocurre. No es para eso, para salir publicados o no salir en la lista. Es porque somos agradecidos con el Señor, porque somos obedientes con Él, porque nos alegra dar para el reino de Dios. Amén. Ofrenda es la porción que se quiera, en la proporción que se quiera, pero tiene algunos requisitos y es sentir la alegría de darla, es sentir el gozo de dar. Esas ofrendas muchas veces se dan con sacrificio. Hubo una viuda en tiempos de Cristo, ustedes han leído, y ella dio lo que sobraba, ¿cierto? No. ¿Qué dio? Todo lo que tenía. Lo único que tenía. Y Jesús les dijo, esta dio más que los otros. Los otros dieron ahí de las obras. Y existía la posibilidad de mostrar el acto de dar para que los demás vieran. ¿Sí? En tiempos hacia acá, cuando se pasaba algo como una cosa metálica o un plato o una vasija metálica para recoger la ofrenda, entonces es mucho más chévere coger una moneda y suena. En cambio un billete ni se dan cuenta si nadie se fija si. Entonces era más chévere dar monedas. Y el billete generalmente significa más que la moneda. Bueno, no dar para que otros me vean dar, sino para el que sabe que puede estar dando con sacrificio. La clave es dar de acuerdo a lo que se ha propuesto en su corazón dar. En su corazón. No es que yo hice cuenta, y me sobró esto, ahí para la iglesia. No, lo que usted siente, lo que usted propone en su corazón. Dar no de mala gana o por obligación, ni lo uno ni lo otro, de mala gana. Es que mi papá me dijo que fuera allá y llevar ahí. Eso era lo de mis dulces, eso era lo de mis 11 de mañana en el colegio, en la universidad. Entonces ya me está obligando, va de mala gana. O la obligación es porque de pronto como yo hago parte por ahí de los maestros o soy de la servicio aquí o soy de la alabanza, ¿no? ¿Qué tal? Ven que yo no ofrendo, pues sí, me siento obligado. Eso no es así, es que nace en el corazón.
Dice 2 Corintios 9, 6 y 7, y ustedes lo leen por allá, que Dios ama al dador alegre. No es que venga y haga la mueca así cuando va a entregar para la foto. No, es que desde que se levanta, desde que viene, desde que usted, y mira, y ya él lo dijo el domingo pasado, saca un billete grueso y no, Dios reprenda. No, ponga en su corazón y llévelo a la práctica. Yo hoy voy a dar una ofrenda y viene alegre, contento, que la gente vea la alegría, no el billete, que vean la alegría con que usted se acerca. Porque Dios ama al dador alegre. En el nuevo pacto, la virtud no es cumplimiento de obligaciones, la virtud es la generosidad. Amén. Y si Dios pone en su corazón dar harto, lo puso en su corazón, pues de harto. Ya miramos eso para qué sirve. ¿Cuánto debemos dar? Si el diezmo es diezmo y la ofrenda es otra cosa, ¿cuánto debemos dar? Cojan sus calculadoras. Vamos a aplicar matemáticas, álgebra y apliquemos algoritmos y cálculo diferencial, infinitesimal, y con eso vamos a deducir cuánto es que queda. Que no dé un peso más. Ustedes han oído hablar del método mayéutico en el aprendizaje, en la filosofía, de unas formas de aprender. Cuando frente a una pregunta se responde con preguntas. Está la pregunta, ¿cuánto debo dar? Respuesta, ¿cuánto quiere cosechar después? ¿Cuánto debo dar? ¿Cuánto quiere cosechar después? ¿Cuánto fruto quiere en su sementera? Lo uno relacionado con lo otro. Entonces esa pregunta es difícil. Bueno, ahí va otra pregunta de respuesta. ¿Cuánto queremos ser bendecidos? ¿A cuánto es lo que debo dar? ¿Cuánto quiere ser bendecido? ¿Cuánto debo dar? ¿Cuánto queremos atesorar en el cielo? ¿Cuánto? Entonces, esa es la respuesta. Ya ustedes calcularon cuánto es y apliquen la fórmula. Puro cálculo diferencial, porque nadie va a dar lo mismo que los demás. Ahí está su respuesta. Pero entonces, no, lo que estamos dando lo estamos poniendo no bajo una obligación, sino bajo una alegría de dar. No use su libertad, como no sé cuánto es, como no tengo, como ese pano se inventó ahí una fórmula que no me dijo exactamente cuánto es, pues no doy nada. No use esta libertad como excusa para convertirse en avariento, usar la avaricia o la tacañería. Porque hemos dicho que es bueno dar con generosidad, que eso no es tacañería. De generosamente, de alegremente, de frecuentemente. Mire, esto de las primicias es una vez al año. Entonces, ese día doy y el resto del año me como el resto de la plata. No doy nada, porque es solo una vez al año. De frecuentemente. De lo que sea que propuso en su corazón. Dios dispuso que su pueblo diera para sostener. Miren, Dios dispuso que se diera la ofrenda, el diezmo, las primicias, lo que se da para sostener a los trabajadores de la congregación, de la iglesia. En el Antiguo Testamento había una obligación de sostener a los sacerdotes, a la clase, a la tribu de los levitas. Hoy nosotros tenemos una responsabilidad y Dios en su reino nos tiene para que soportemos, ayudemos a sostener a los trabajadores de la iglesia. ¿Quiénes son los trabajadores? Son los misioneros que dedican su vida a eso. Son los plantadores de iglesias que van de lado a lado, que no están sino en esa función de plantar. Son los apóstoles que tienen unas tareas específicas en la iglesia en general y no son trabajadores de una empresa con un salario
son los evangelistas itinerantes que van llevando el evangelio a ciertos sitios. Tienen que sostenerse porque ellos son seres humanos y ellos comen y ellos se visten y ellos también tienen sus propias necesidades. Los ancianos calificados, no soy yo por la edad. Ancianos, recuerdan que Timoteo era joven, pero ya era anciano, y Tito no era por la edad, era por la posición que tenían de responsabilidad. Es que Dios tiene dos funciones en lo que se da físicamente, en los recursos que se entregan. Uno, sostener a los trabajadores de la iglesia, y dos, sostener los necesitados, ¿sí? Los de la familia, los de la congregación, que sabemos que tienen necesidades. Dios nos pide que nosotros demos para sus necesidades lo que mejor podamos, conforme sintamos en nuestro corazón. Los recursos entonces son usados en donde más se necesitan. Uno, apoyando a los trabajadores de tiempo completo, y dos, supliendo para las necesidades, para los ancianos, para los necesitados. Dios estableció en todo el Antiguo Testamento, y vuelve y se ve en el Nuevo Testamento, como 4 factores de necesidad que existen por ahí. Las viudas, los huérfanos, los ancianos, los que nunca van a dejar de estar con nosotros, los pobres. Y hay una condición de cuidar, de ayudar, según el corazón, extranjeros. Sí, esos 4 son los sectores que el Señor siempre, usted lo ve en todo el transcurso de la Biblia, hay que proteger, y Dios nos da para hacerlo. ¿Por qué? Porque el pueblo judío fue extranjero y Dios proveyó para ellos. Entonces, cuando nosotros, acuérdense ustedes del caso de Ruth, de Boaz y eso, y de la suegra, ese tema tiene que ver con cómo los extranjeros son provistos su situación económica por Dios. Sostener es ayudar con sostenimiento material, con alimento o con dinero. A veces con alojamiento es suplir las necesidades, incluso necesidades físicas, si las hay. Nosotros entonces, por eso es que somos responsables del sostenimiento del pastor y su familia. Ellos están dedicados a la obra, son trabajadores de la obra, están dedicados a extender el reino y hacen lo que mejor pueden hacer, y nosotros tenemos la responsabilidad que con los recursos el Señor los usa para bendecirlos a ellos. Amén. Ellos son obreros dignos de lo que reciban. Amén. Eso lo controla internamente un presbiterio local. Son las personas responsables de que los pastores, cuando nosotros quisiéramos verlos arrancados a toda hora, sufriendo necesidades a toda hora, quejándose a toda hora, que nosotros queremos verlos bien. Amén. Queremos ver, así como yo quiero mantenerme bien, me toca cuidar un poco, ¿cierto? No podemos exagerar con el cuidado, pero no queremos vernos malacaro. Ya es que no he tenido para comer. Esa no es una situación normal. ¿No ha visto justo desamparado? Que bendiga. Con Dios hay. Amén. Con el Señor hay. Amén. Y el Señor provee a través de la iglesia para ellos. Entonces vamos a ser juiciosos con eso. Ya termino. No sé si me alcanzó la hora. ¿A dónde se va frecuentemente hoy el dinero del ministerio? El patrón del Nuevo Testamento es dar a las personas, los que hemos dicho, los trabajadores de la iglesia, los necesitados. Primero, suplir para las personas. Y segundo, los temas físicos de las construcciones y de las dotaciones y los inmuebles y todas esas cosas son secundarios. Hay otros que invierten ese tema y desamparan a las personas, las dejan descuidadas a las personas. Primero vamos a cuidar de nuestra familia. Amén. Y eso incluye ayudar en la parte física si se necesita de las construcciones.
El patrón no es las propiedades, sino las... Hoy la iglesia no está bajo una teocracia. La iglesia está en un gobierno de tipo secular. Existen presidentes, gobiernos, ministros, todo ese tipo de cosas que nos gobiernan. Ahí estamos. Pero en la iglesia nosotros sabemos cuál es nuestra responsabilidad. La iglesia, diferente del pueblo de Israel, del pueblo judío, no tiene una clase especial de sacerdotes. Aquí el pueblo judío tenía un sumo sacerdote y tenía una tribu de los levitas. En la iglesia no. Más aún, en la iglesia se reconoce, y vuelvo y les digo, lean Hebreos, un sumo sacerdote, Jesús. Amén. Él se hizo acreedor a un sumo sacerdote que no tiene que entrar cada rato a sacrificarse, ni a sacrificar nada. Él ya lo hizo. Amén. Se ganó el título del sumo sacerdote. Y hay sacerdotes, dice la carta de Pedro, que nosotros somos ¿qué? Real sacerdocio. Somos nación santa, pueblo adquirido. Somos real sacerdocio, sacerdotes del rey. Amén. Mis hermanos, no sé si Marcelita le pone ahí a las personas con rapidez una lista que no es la única ni es la... Esa sería una lista muy, muy sencilla de... Le voy a añadir 2 versículos al que le regalé a la hermana Filomena. Éxodo 19:5. Dice: toda la tierra me pertenece. ¿Quién diría eso? ¿Moisés? Toda la tierra me pertenece, por eso él empezó a repartirla y llevó al pueblo a una tierra. Y les voy a dejar Job. El libro de Job, antes de Salmos, hay una serie de discusiones entre Job y unos amigos que lo mortificaban tanto, pero Dios al final resuelve el asunto y le aclara a Job y de paso a los amigos, casi enemigos de Job, capítulo 41, verso 11. Dios hace una pregunta: ¿y quién tiene alguna cuenta que cobrarme? ¿Quién tiene una factura pendiente que yo tenga que pagarle? Le dice a Job y a los demás: ¿qué le debo yo a alguno de ustedes? Dice Dios. Y la respuesta la da él inmediatamente: mío es todo cuanto hay bajo los cielos. Amén. ¿Qué me van a cobrar? ¿Quién factura? Si yo soy el dueño. Y él no lo dice enfadándose, él lo dice para que entendamos quién es el dueño y a quién nos debemos. ¿Cómo? Hemos sido graduados, todos hemos sido graduados, todos de mayordomos. Amén. ¿Quién es el dueño? Dios. Y nosotros somos los mayordomos de la obra de Dios, de los recursos de Dios, de todo lo que Él nos da para que administremos. Amén. Nada es nuestro. Más aún, podemos atesorar. Y el día que nos vamos en el sepulcro, ¿qué pasa? ¿Qué nos llevamos? Nada nos llevamos. Entonces, eso es lo que Dios puso. Sencillo. Es sencillo. Si no es mío nada, lo que el Señor ponga en mi corazón, lo voy a dar. Yo quiero que 1, 2, 3. Esta es la tercera fila donde está mi hermana del saco terracota, algo así. ¿Sí? Quiero que venga para acá. Perdón, párese, por favor. Alguien que mire, si Mayra quiere mirar debajo de ese asiento. Levanten ese asiento que hay ahí. Y de pronto, debajo, ¿hay algo?
Si hay algo, por favor, lo toman. Pero hay algo escrito. Eso. Monte de Sión. Ah, no, eso no es. Entonces ese. Levante esa silla. Ah, es que sí, esa es. Esa es. ¿Cómo se llama mi hermana? Sí. Oliver. Oliver. Por favor, mire ese papel. Pasa al frente. Pero antes de eso, ¿qué dice? Por favor. A ver, por favor. Sí, porque si no sería una orden militar. De mayor. No mía. Mi hermana. Por favor, por favor, por favor. Eso es algo que yo traigo en mi corazón. Y por eso puse eso en esa silla, sin saber quién se iba a sentar ahí. ¿Sí? Entonces, creo que terminamos. Ahí hay una lista enorme, ojalá la vean, y si no, yo se las presto después. Está Crónicas 29:14, porque pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Eso lo dice Salomón cuando está dedicando el templo. Todo es tuyo, por eso de lo que hemos recibido de tus manos que te damos. Jehová, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Está en Proverbios 3, hermana Filomena, Proverbios 3, 9 y 10. Allá está la palabra primicia. Proverbios 11, el alma generosa será prosperada. Corintios 6, 9, el que siembra escasamente segará. Cada uno de como propuso en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. Proverbios 28, el que da al pobre Presta al Señor y no se lo tendrá pobreza devolverá. porque le está prestando a Dios. El que ama el dinero, Eclesiastés 5, no se saciará del dinero. Haceos tesoros, Mateo 6, haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde la bueno, dad y se os dará medida buena. ¿Listo? Terminamos y después ustedes miran todo ese detalle. Dios les bendiga, Dios les guarde y todos vamos a conjugar el verbo dar. Yo doy, tú das, él da, nosotros damos, vosotros daréis y ellos también darán.